Buenas a todos, espero que vaya todo muy bien. Hoy voy a hacer un análisis del neumático Hankook Kinergy 4S2, que es un neumático todo clima o all season, lo podemos llamar de varias formas, para todo el año, de los que van orientados tanto para temperaturas altas como bajas, como para nieve también. Entonces, os voy a enseñar que lleva los tres picos. Mirad, veis aquí que lo pone, los tres picos, entonces no nos hace falta usar cadenas. Entonces vamos a ver cómo es y luego en otro vídeo ya dentro de un tiempo os enseñaré el comportamiento que tiene. Veis que tiene una D en consumo, es bastante ruidoso en principio y B en frenado en agua. Y os voy a enseñar la banda de rodadura cómo es, la construcción de la carcasa en sí. Fijaros que es bastante blanda, yo hago así y se dobla todo muy fácilmente, ¿veis? El perfil es muy blandito, si yo hago así lo puedo mover mucho, esto es blando también, la banda de rodadura también es muy blanda, ¿veis? Que lo puedo doblar, lo puedo coger así, si lo pongo de lado para que lo veáis, yo puedo hacer así y doblarlo entero, sin tampoco mucho esfuerzo. Entonces eso nos quiere decir que va a ser más ruidoso en carretera porque la banda de rodadura es muy blanda, pero también puede ser que sea más cómodo en terrenos irregulares y también que agarre un poco mejor si no tenemos un asfalto completamente liso, porque tiene más flexibilidad, entonces se va a adaptar más al terreno conforme vayamos pisando. En nieve no sé cómo se comportará porque tiene un dibujo muy similar al Michelin Cross Climate, es muy parecido, pero con la distinción de que lleva aquí estos dientecillos que se supone que son para dar más agarre en nieve, y luego tenemos aquí el surco central que tiene estas ranuras que son en zigzag y luego estas ranuras que son rectas. Entonces eso en teoría es para dar un poco más de agarre en función del terreno y de la nieve y todo eso, y para el agua. Entonces yo me fijé sobre todo que tuviera estos canales porque me he dado cuenta de que el neumático que mejor va en todas las situaciones para mí suele ser el que tiene esto más tirando a un neumático de verano, que tiene el refuerzo este para agarrar bien, luego tiene los dos surcos estos para separar una zona de la otra, de la zona central, y luego una zona central en V. Eso sí que me he dado cuenta de que los que más me han gustado tienen una forma así, similar. Y en agua se han comportado muy bien. Entonces ya veremos el tipo de goma que es y si se comporta bien. Pero el análisis de la carcasa es más o menos este, para que lo veáis, por si alguien está en duda de si se la quiere montar o comprar. Pues así es esta carcasa, bastante blandita. Y tampoco tiene una profundidad de dibujo muy grande. Vamos a medirlo. Tengo aquí un calibre. Y la profundidad son prácticamente 7 milímetros. Me marca aquí un poco 8, pero es por no haber hecho... Porque como tiene los pinchitos, hay que ponerlo justo, que quede ahí en medio. Entonces... sí, yo diría que entre 7 y 8, más o menos. Luego aquí la curva, nos podemos fijar que esto es bastante plano, pero luego aquí se achata un poco, o más que achatarse, diría redondearse. Se redondea un poco y aquí sí que tiene menos dibujo, menos goma. Entonces ya veremos cómo se desgasta. También luego os voy a enseñar también otras ruedas que voy a montar para que veáis la diferencia, pero aquí no me parece mal dibujo y creo que es bastante plano para ser un dibujo todo clima. Voy a enseñaros lo de lateral para si lo queréis ver cómo es más o menos. Y nos pone ahí unos cuantos logos, el logo de Hankook. Siempre el giro nos marca el sentido de rotación, muy importante en estos neumáticos, sobre todo cuando vayamos por nieve y eso. Nos pone aquí que son para todo el año, para todos los tipos de carretera y situación, el modelo
Kinergy 4S2. También tenemos que fijarnos mucho en esto. No vaya a ser que le hayan puesto una pegatina que no es, porque la pegatina podemos poner aquí la que queramos. Pero el logo tiene que estar aquí en el flanco. Y que es All Season, nos lo pone aquí. Y en este lo que he encontrado es el thread wear y la temperatura y eso. Pero a mí realmente eso me da un poco igual, porque ya lo he dicho en algunos vídeos, que eso solo nos sirve si comparamos neumáticos de la misma marca, para saber si es más blando, más duro o el qué. Pero en distintas marcas eso ya os digo que no tiene mucha importancia. Y luego aquí tenemos que es Made in China, que no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Se puede hacer en China y puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Entonces, eso tampoco es muy relevante. Así que ahí veis, os lo pongo más de cerca para que lo podáis ver cómo es. El diseño es bastante chulo. Tampoco es de los que más me llaman la atención, pero está bien. Y también una cosa que no he medido en el vídeo, que son cosas que yo tengo en cuenta para evaluar un poco el comportamiento que va a tener a futuro en la nieve, es la distancia entre tacos. Es decir, cuanta más distancia tenga entre los tacos, mejor se va a comportar en nieve, pero peor se va a comportar en carretera seca. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar un neumático, dependiendo de lo que vayamos a querer hacer o lo que busquemos. Entonces aquí tenemos de anchura, ahí lo tenemos, medio centímetro, creo que se ve en la cámara. Y aquí tendrá un poquito más, 6 milímetros, ¿lo veis? Dependiendo del taqueado, este es el más ancho y este sería el más estrecho, creo. O sea, el más estrecho serían 5 milímetros y el más ancho 6. Porque va cambiando el tamaño en función del trozo. Si os fijáis, este no es igual que este. Este serían... A ver, que lo marco aquí y así lo veréis. Estos serían 15 milímetros, un poquitín más, 16. Casi 16, entre 15 y 16. O 15 más bien. Y este estaríamos hablando de 18, 19. ¿Veis? Eso se hace para encontrar digamos, el equilibrio entre confort, porque cuando son distintos, la frecuencia de sonido es más baja y nos da menos ruido. Lo que pasa es que luego eso compromete un poco más el comportamiento del neumático. Entonces, si tiene muchos chiquititos y grandes, va a hacer menos ruido, pero agarra un poco menos. Si los tenemos todos iguales, va a agarrar más, pero va a hacer mucho más ruido. Y en agua puede ser que vaya un poco mejor así, porque así tenemos más distinción. Y luego, por ejemplo, tenemos un canal central, que esto también nos tenemos que fijar, que va hacia un zigzag. No es completamente recto, pero esto simplemente ya va a hacer que el agua se disperse mucho mejor. Así que creo que así ya tenemos analizado el neumático más o menos. Creo que no se me olvida mencionar nada, se puede ver perfectamente cómo es. Y sobre todo ya os digo que lo que más destaca en este neumático es lo blando que es. ¿Veis? Que esto es la carcasa, o sea, no tiene nada que ver con que la goma sea dura o blanda. Por eso es otra cosa. Esto de aquí, esto que yo hago es la carcasa. Y esto es la carcasa en el perfil. ¿Veis que es blando? Es blando, pero este tampoco es exagerado, ¿veis? Puedo desplazarlo, pero tampoco permite un desplazamiento muy grande. Entonces es blando, pero al mismo tiempo es resistente. Entonces yo creo que el comportamiento va a ser un poco menos preciso que si fuera todo más rígido, pero va a tener si tiene deriva, tendrá una deriva muy paulatina. Es decir, notaremos muy bien cuando vamos perdiendo un poco de tracción o no. Eso es lo que me da de impresión. Que luego la realidad, pues ya lo veremos. Que será una prueba a largo plazo, porque tengo que mirar, antes de dar una opinión, tengo que mirar a ver el desgaste, el comportamiento en nieve, tengo que ponerlas adelante, tengo que ponerlas atrás, probar las dos cosas en nieve, en lluvia, en calor, en frío. Entonces, eso requiere casi un año entero para hacer la prueba. Entonces, si tenéis un poco de paciencia,
y queréis saber exactamente cómo se comporta probándolos bien a fondo de verdad en un coche, sobre todo en un coche que no tiene ayudas electrónicas, que ahí es cuando se ve de verdad si un neumático es bueno o malo, pues si tenéis un poco de paciencia os lo enseñaré. Y en el canal ya tenéis algún otro vídeo de neumáticos, y también tengo aquí las Maxxis que voy a montar también, y voy a hacer otro vídeo y os explico cómo son. Así que si os ha gustado esta temática me lo podéis dejar en los comentarios. Si no estáis suscritos podéis suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos.